¿Cuál es el sentido de trabajar en grupo? Se refiere trabajar en grupo en modalidad de intervención hacia usuarios. Exacto. Bueno, la dinámica de grupo igual permite una dinámica distinta entre distintos usuarios, pues básicamente estás con un grupo de par, con personas que pueden estar bajo su misma realidad y que la persona en sí no se sienta como que solamente la problemática le afecta a él, sino que va en el camino va descubriendo que otras personas viven algo parecido y en realidad también se puede sentir acompañada la persona dentro del Ajá. proceso. Es decir, siente compañía, Mm. puede sentir que no es el único que atraviesa ese problema. Quedémonos un poquito en ese punto, Michael. ¿Cuál podríamos pensar que es el efecto de darnos cuenta que no somos los únicos que estamos atravesando tal problemática? Que hay más experiencias, que ver si otras personas han buscado otras vías de solución y si cómo les resulta, y ver si con la experiencia de otras personas puede servir para mí y para ver si en mi caso en particular puede servirme como las demás personas habrán enfrentado la problemática. Ajá, ok, muy bien. Yo creo que en ese para qué trabajar en grupo ya vas respondiendo o vamos entretejiendo, ¿verdad? Lo que es lo objetivo. ¿M? Em, la intervención grupal se plantea como alternativa o como complemento a la terapia individual. ¿Cuál es la postura de ustedes? ¿Debería ser, por ejemplo, o terapia individual o terapia grupal o complementaria? ¿Cuál serían los beneficios de una o la otra? Yo creo que debería ser complementaria, pero a la vez igual me genera un conflicto de que va a depender de la necesidad de la persona. Ajá. Por lo menos, igual como en lo que hemos revisado anteriormente en los procesos de intervención, como Ujú. decía el Michael, o sea, lo primero es que siempre el usuario o la usuaria va a tener estas atenciones individuales para trabajar más eh, necesidades individuales o necesidades de trabajo de habilidades más bien personales, ¿cierto? Claro. En cambio, si requiere o necesita trabajar igual otros aspectos como para trabajarlo con la familia, como para trabajarlo con los pares, o inclusive participar en actividades comunitarias, Exacto. eh, que generalmente son las necesidades, definitivamente tiene que ser algo más bien complementario. Ajá. Muy bien. Gracias, Verónica. Ay, La tercera preguntita, porque la segunda ya asumo y la vamos a ir respondiendo también, ¿sí? Que es cómo evaluar la efectividad de una intervención grupal. pero ahí, por ejemplo, se refiere como a técnicas de evaluación o... Ahí o sea, se puede desprender la respuesta en dos grandes dimensiones, ¿verdad? Por un Claro, lado, cómo la medimos en términos de instrumento, claro. y por otro lado, cuál es nuestra noción de efectividad también, qué es lo que esperamos, cuál es el efecto que esperamos de una intervención grupal. Entonces, ahí la pueden responder por Mm, cualquiera de las dos. claro. O sea, yo creo que igual la intervención, o por lo menos desde mi punto de vista, la intervención grupal, yo creo que igual uno tiene que participar como un integrante más también de esas actividades grupales para observar al usuario, observar a la usuaria, Ujú. a través de esta observación participante, ¿cierto? Eh, Ajá. de si el usuario ha cumplido o está buscando el cumplir uno de sus objetivos de intervención. Ujú. Entonces yo creo que uno también como profesional puede utilizarse como eh, método de evaluación de si se está Ya. cumpliendo o no. Pero por otra Ajá. parte, claro,
también nos va a ir identificando o ayudando a ver si es que la intervención grupal está ayudando finalmente al usuario o más bien quizás le está afectando negativamente. Ajá. ¿Y cómo podemos...? Ya, ok, sí. Pero quedémonos un poquito en términos de qué es lo que se espera, ¿verdad? Porque quiera o no, cuando hacemos una intervención, ya sea individual o grupal, uno tiene ya cierta noción, ¿verdad? De lo que debiese producir la intervención, ¿sí? Y eso va a estar determinado también por la temática, por la metodología que vamos a utilizar, pero ¿cómo vamos a saber que una intervención tuvo o no tuvo el efecto que nosotros esperamos? Lo que Yo los lo usuarios tengo esperan. de otro punto de vista, lo estaba pensando, cómo evaluar un grupo. Cuente. Cuando, no, bueno, cuando nosotros formamos un grupo, formamos una dinámica distinta, que es otro tipo de relación con respecto a la alianza que se pudo trabajar con el usuario de manera personal. Cuando uno crea un grupo, se crea otro tipo de dinámica, que por lo menos que esta persona puede actuar distinta en verse comprometido, en compartir experiencia, y el grupo puede ser como rechazar a un miembro, expulsar a un miembro. Entonces me imagino que también el grupo debe adecuarse y se debe adaptar también a que todos sus miembros saquen provecho de la experiencia. Más que evaluar de uno en uno, creo que hay que evaluar como la dinámica de todo el grupo, como también aparte. De hecho, esa va a ser una de las áreas que vamos a revisar hoy día, justamente como cuáles son las coordenadas para poder leer la dinámica grupal. A propósito de lo que tú dices, los lugares que van ocupando los miembros del grupo. Algunos quizás se ciñen como líderes, otros toman quizás un lugar o tienden a ser más activos, cuál será la función de ellos, ¿sí? Que es una lectura de la dinámica grupal. Bueno, sigamos con, ¿puede el grupo ser dañino o iatrogénico para el sujeto? Hola, buen día, soy Lorena Suárez. Hola Lorena, buen día. Me demoré buscando mi lente y después ya no quise interrumpir a mis compañeras que estaban hablando. Eh, Ajá. ya, el tema es, ¿puede ser dañino y iatrogénico? Yo creo que sí, cuando no hay una contención y cuando no hay un trabajo con los emergentes de los participantes en el grupo. Ujú. Y cuando queda esta información dando vuelta y no hay una devolución hacia la persona, yo creo que ahí sí puede ser heterogénico. Por ejemplo, si está tocando un tema y la persona va a evocar quizá algunos recuerdos que pueden ser dolorosos, un poco traumáticos quizá, Ajá. y esa situación, si no se trabaja bien, creo, en esa sesión y se deja fuera eh, puede ser dañina para la persona porque quizás queda muy conectada con ese dolor, ese recuerdo y la idea es que esa experiencia que vivió le sirva en el presente, pues no que se quede pegada en el pasado. Por ese punto de Ajá. vista yo creo que puede ser iatrogénico. Lorena, es interesante porque ahí la variable de lo iatrogénico está vinculado como al manejo del terapeuta en Sí, algún claro. Y el punto, ¿verdad? El coterapeuta, terapeuta puede darle, y del coterapeuta de poder darle lugar a lo que acontece, ¿sí? Pero ¿habrán otras variables vinculadas a esto también? Yo creo que una variable re importante que la vamos a revisar en, mm, en, en la noción de la persona, el terapeuta, ¿sí? sí. ¿Hay otras variables que puedan influir en que el grupo eventualmente pueda ser dañino y iatrogénico para el sujeto? Podría también ser que no hay una complementariedad entre el grupo. Por ejemplo, que no tuvieran una buena vinculación entre ellos, que el tema Ujú. planteado quizá en un comienzo no sea, eh, no tenga una buena acogida por el grupo, quizás no le haga sentido estar trabajando esa temática. Ajá. Entonces, yo creo que cuando uno va a trabajar con un grupo tiene que tener un objetivo súper claro y acotado, porque Mm. son muchas personas, muchas mentes las con las que vas a trabajar y puedes abrir muchos subfocos, por decirlo así. Claro. Individualmente, la mente se puede ir a otro lado y efectivamente perder el objetivo del grupo. Entonces, claro, como esto nace en la Segunda Guerra Mundial,
con un tema de ahorro-costo, de hacer una terapia efectiva y rápida, se podría pensar también que en ese apresurarse quizá y en buscar un objetivo y una sanación rápida a la persona, se entrampe y no de resultados. Y es un trabajo que es bastante agotador y de bastante compromiso con la persona del terapeuta y la persona del coterapeuta. Ajá. Entonces, por un lado está el manejo del terapeuta, por otro lado el diseño del grupo, ¿verdad? El tiempo, el timing, el vínculo que hay dentro de los mismos miembros del grupo. Muy bien. Y ahora me gustaría entrar en un plano más para conocerlos, porque yo tengo entendido que ustedes ya trabajan en temáticas vinculadas a esto. Quisiera preguntarles por su experiencia. ¿Qué programa o qué tipo de intervención grupal ustedes encuentran que son los más valorados? ¿Encuentran que sería interesante replicar en otros lugares? ¿Profesora? Sí. Sí, es que yo estaba levantando la mano, pero no sé si sirve esto de levantar la manito en la cámara. O sea, A ver, hay una función que dice levanta tu mano. Sí, levántala. ¿Sabes qué? No te aparece, no aparece. Ahí sí, la Verónica. Ahí sí. Lo estaba probando. Pero lo estaba probando, ya, muy bien. Al Michael también le funciona. Sí. ¿Y a mí no me funciona? Parece que no, Mariana. Debería funcionarte porque está ingresada al equipo. Ahí yo también. No, pero Verónica me dijo que sí estaba la mano levantada. Ok, Mariana, Bueno, yo quería comentar algunas cosas anteriores y ¿Sí? antes de la última pregunta, que además yo creo que es importante ver que hay distintos tipos de grupos, ¿no? Hay grupos que son psicoterapéuticos, hay grupos que tienen que ver más bien con equipos más recreacionales, ¿verdad? ¿Qué significará trabajar en grupo? ¿Qué significa trabajar en equipo? Pero otra variable importante eso es el perfil del usuario. Entonces creo que es sumamente importante evaluar esa persona por sus características, por su personalidad, por su trastorno, si es que lo vemos así en el tema del uso de sustancias, ¿es adecuado o no la participación en un grupo? Tal cual. Y entonces creo que eso es sumamente importante porque uno también podrá ver si una persona tiene más bien características psicopatológicas, será bueno incluirlo en el grupo o no. A mí me pasa, por ejemplo, con personas que han cometido delitos, con adolescentes nos ha costado muchísimo hacer grupos, en mi experiencia, porque generalmente, dado el perfil y el abanico de posibilidades que hay ahí entre jóvenes que consumen marihuana, pero que tienen un robo con violencia, versus un chico que consume pasta, pero que en realidad tiene solo hurto, entonces se pueden ir potenciando también ciertas características de los usuarios y no hay que olvidar que ellos también en estas relaciones que se establecen, que yo creo que una variable súper importante para evaluar los grupos, se juntan afuera también del grupo, ¿no? Exacto. Entonces yo creo que para armar un grupo hay que mirar bien para que si la persona está, si es el tiempo adecuado o no, los perfiles psicológicos. Yo creo que es como cuando también uno dice, oye, voy a armar un equipo de trabajo, ¿qué necesito? Personas que sean más proactivas, menos proactivas. O sea, creo que hay que pensarlo, no es llegar y formar un grupo. Tal cual, Mariana, totalmente de acuerdo, sí. Muy bien. Mariana, ¿te ha tocado generar intervenciones grupales? ¿Cuáles a tu criterio han sido la más valiosa? ¿Nos quieres compartir? Sí, a mí me ha tocado formar varios, llevo hartos años trabajando en adicciones y comencé desde los grupos en donde que era una mirada mucho más multifamiliar, en donde todo el mundo iba al grupo, y entonces uno tenía que trabajar con distintos tipos de personas en términos del consumo, pero también en términos de los perfiles más bien delictuales. Entonces ahí, como terapeuta, porque a veces no hay coterapeuta, o sea, a uno le encantaría, pero en la realidad no hay,
Claro, Tal cual. entonces yo recuerdo que me encontraba, tenía, no sé, 25 años, yo ya hace 20 años que llevo trabajando en adicciones, Ajá. y me encontraba con un grupo de hombres que iban a los programas de adultos y me tenía como pavor porque en realidad yo no sabía cómo hacerlo, ¿no? Claro, uno tiene ciertas técnicas, qué sé yo, va estudiando y eso, pero ahí yo creo que hay que tener un buen manejo de grupo en cuanto a lo que tú decías, ¿no? El tema de la persona del terapeuta. Entonces tengo desde esas experiencias que fueron muy nutritivas, porque creo que la población general y de hombres ayuda a crecer mucho como persona, como terapeuta, como mujer. Y tengo experiencias con familias también, en donde también va toda la familia, ¿cierto? Entonces va la vecina, va la guagua, el niño que llora, que hace berrinche, y esas dinámicas multifamiliares, o más bien comunitarias, son bien enriquecedoras, ¿sí? Pero que tienen otros objetivos, digamos. De Hasta todas maneras. grupos psicoterapéuticos más específicos, digamos, en donde, no sé, se plantea ahí que existan, no sé, más bien personas que tienen trastornos emocionales, que algunos que tienen más bien como la línea de trastornos más bien de personalidad, hasta llegar a, por ejemplo, el grupo en cárceles, que también he trabajado, en donde ahí la variable delictual es bien importante, y también el manejo y el control de lo que se diga o lo que se haga, hay que tenerlo bien en claro el encuadre, digamos. Ajá. Súper. Y yo creo que uno de los Mariana, me temas encantó tu respuesta porque siento que vamos a hablar de todo lo que tú has mencionado, ¿sí? Como por un lado el perfil, por otro lado también criterios como de inclusión, exclusión a los espacios grupales que estamos proponiendo, ¿verdad? Y bueno, muchas gracias por compartir tu experiencia. Encuentro que va a ser como de harto aporte cuando veamos la grupalidad, ¿sí? Porque a veces, bueno, y pasa mucho dependiendo de la formación de pregrado que uno tenga, porque en general, bueno, yo no sé, pero a los psicólogos que estén ahora en este grupo, ¿verdad? No nos forman particularmente en manejo de grupo, ¿sí? Es como algo que uno va aprendiendo en el camino, ¿eh? Como ya sea en la práctica o ya sea en el lugar de trabajo propiamente tal. Los terapeutas ocupacionales en general tienen más formación en términos de grupo. Así que muchas gracias, Mariana. Y como tú dices, hay distintos tipos de grupos. El perfil va a importar mucho en términos de que, justamente a propósito de la pregunta si es dañino y iatrogénico. Si tenemos, por ejemplo, quizá alguna usuaria que haya tenido antecedentes de historia traumática, ¿verdad? Quizás vinculada a abuso, va a haber cierta relación con los hombres que eventualmente habría que evaluarlo, pudiese ser más problemática o no, ¿sí? O ciertas temáticas que habría que abordar de otra manera. Entonces, como tú dices, no es como sencillo, no es llegar y, oye, mira qué lindo el taller, aquí vamos. Hay que analizar un montón de variables para que esto tenga el efecto que nosotros esperamos, ¿sí? Y ahí yo me voy un poquito a eso. ¿Cuál creen ustedes que es el efecto que esperamos? ¿Cuál sería el efecto para nosotros en términos macro de una intervención? Yo creo que tiene que ver con el compañerismo y generar esas redes que nos puedan permitir apoyarnos, acompañando cuando, no sé, pues si estamos en una comunidad, de repente, saber por lo que estamos pasando y poder compartirlo, pienso. Ajá. Mm, ¿puede ser? Sí, 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 sí. Ya lo vamos a ir. De todas maneras, se generan, como mencionaba el compañero anteriormente, las personas pueden verse a través de la problemática de otro, ver su propia problemática a través de, ¿verdad? El efecto que tiene hablar sobre lo que a mí me pasa, que hayan otros escuchando, que haya un dispositivo habilitado para ello. Entonces, bueno, ¿algún otro comentario antes de que sigamos? Yo creo, por lo menos, igual las actividades grupales, lo que siempre busca es la participación del usuario en contextos sociales. Y yo creo que también ese espacio, además del cumplimiento de objetivos terapéuticos, es como la idea es que brinda un espacio de la realidad con la cual se va a encontrar el usuario. Entonces, Exacto. el espacio no solamente tiene que ser
O sea, no quiero decir que tiene que ser iatrogénico, por supuesto que no, pero sí tiene que ser la realidad con la cual se va a encontrar, en la cual se puede discutir, en la cual se pueden enfrentar diferentes opiniones, y a la vez también para el usuario le da cierta identidad también el estar dentro de este grupo, el pertenecer a este grupo. Y como decía antes, igual el Michael, en relación a cuál es mi rol dentro del grupo también. Entonces, por lo menos desde ahí, yo creo que, o sea, respondiendo también como, si, ¿qué es lo que buscamos con esta intervención grupal? Para mi punto de vista va por ahí también. Hay que el usuario y la usuaria se sienta satisfecho también de participar. Quizás nunca ha participado de grupos sociales, entonces Claro. quizás una primera instancia después para cuando tenga que participar en el ámbito más bien comunitario. Exacto. Súper, sí. De hecho, Verónica, yo creo que el grupo en sí, cuando uno hace una intervención grupal, tiene algo bien paradojal, en el sentido de que hay algo que es real, ¿verdad? Que son personas con su historia, situadas, ¿verdad? Claro. Pero además, paralelamente, un grupo que es como que se crea de forma artificial. Es decir, si no fuera por ese diseño, si no fuera por la convocatoria, no estarían ahí. ¿Sí? Entonces, Claro. es interesante ese carácter paradojal del grupo. Por un lado, retrata, podríamos decir, un retrato de, bueno, de la realidad del vincularse, y por otro lado tiene algo que es como medio artificial, ¿sí? Uh-huh. Y en eso nos va a permitir cumplir los objetivos que nosotros nos propongamos, y también vamos a hablar de eso en este módulo, un poco el tema, usted ha mencionado bastante el tema de las necesidades, y justamente cómo pesquisar las necesidades, porque muchas veces nos pasa a los terapeutas que creemos, ¿verdad? Y por qué no, con fundamentos, ¿sí? Lo que necesita el grupo, y muchas veces hay estrategias de pesquisa de necesidades, que incluso desde ahí mismo puede aparecer hasta el diseño de la intervención grupal desde los mismos usuarios, ¿sí? Claro. Entonces, la idea es como poder bucear en ello. ¿Mm? Bueno, en esta primera parte, a propósito de la intervención grupal, vamos a revisar definición de objetivos, características. Me interesa también incorporar un marco conceptual del trabajo grupal. Yo creo que todos los que hemos trabajado con grupos tenemos cierto marco conceptual epistemológico a la base para pensar la grupalidad. Al menos en mi experiencia en particular, o también respecto a mi propia formación y mi interés, les voy a mostrar un poquito del psicoanálisis vincular, y cómo este a mí me ayuda a pensar la grupalidad y sus posibilidades, ¿sí? Vamos a revisar también la dinámica grupal a propósito de lo que decía Michael, es interesante, porque yo creo que uno como terapeuta, ya sea individual o grupal, adquiere cierta sensibilidad, por así decirlo, una sensibilidad no del lado de, ¡ay, qué dolor! No, ¿verdad? Es como una sensibilidad a lo que está pasando a nivel grupal. Uno puede como leer o resonar con el ánimo grupal, ¿verdad? Uno sabe más o menos cuando está hablando algo, está sugiriendo una actividad, quizás no hay que ni siquiera decirlo, posteriormente uno lo puede decir, ¿sí? Pero en un primer momento, una primera lectura, uno puede decir, ah, esto le está haciendo sentido, o al parecer esto es algo que no le llama mucho la atención, o al menos en la forma en que yo propongo la actividad, quizás no se siente, o no sé, no se siente muy representado. ¿M? Entonces yo también quiero ahí que nos dediquemos un poquito a cuáles son las claves que tenemos para leer la dinámica grupal, ¿sí? Los lugares que se ocupan, la función de esos lugares, ¿verdad? Por ejemplo, por ahí se habla que en todo grupo hay un chivo expiatorio, por ejemplo, y que el chivo expiatorio va a ser el que va a canalizar el malestar grupal, ¿sí? Y que en algún punto es reinteresante. Y de hecho, si uno se va y piensa la grupalidad en estos términos, puede ser el mismo equipo de trabajo, ¿sí? En donde el chivo expiatorio, por ejemplo, claro, va a canalizar el malestar grupal, pero tiene una función. Y que si se va el chivo expiatorio, efectivamente ese malestar va a tener que tomar otras formas, ¿sí? Entonces Sí, pues ahí nos vamos a dedicar un poquito. ¿Mm? ¿Sí? lo acompaña el portavoz. Claro, Claro. sí. Y por último, como mencionaban ustedes, el terapeuta y el coterapeuta, y vamos a entrar un poquito en la persona del terapeuta y la relevancia de la relación terapéutica, ¿sí? Como nos comentaba la Mariana, pasa mucho en nuestros lugares de trabajo que aparece estipulado, ya sea en la norma técnica, ¿verdad? O en las orientaciones, que idealmente, o sea, debería haber un terapeuta, un coterapeuta, y muchas veces nos encontramos a propósito
de algo que nos pasa mucho a los que trabajamos en el servicio público, de recursos materiales, humanos, quizás no siempre suficientes para responder a la demanda de nuestros usuarios. Uno se ve solo muchas veces haciendo terapia o intervenciones grupales. Y eso yo creo que los que hemos estado en esa situación también vemos que lo podemos llevar, puede haber una sensación de autoeficacia al respecto, de despliegue de ciertas herramientas, pero la función del coterapeuta es muy importante en términos del funcionamiento grupal, ¿sí? Entonces, bueno, y ahí la persona del terapeuta, bueno, en el pregrado, particularmente en psicología, ¿verdad? Es algo que en general le damos como harta importancia. Muchas veces, de hecho, se nos sugiere a nosotros también transitar por un proceso de psicoterapia justamente para poder conocer mejor, ¿verdad? Eh, qué elementos de nosotros se ponen en juego en las intervenciones con otros. Entonces, primero yo quise partir de lo básico, pero porque para mí lo básico entraña cosas que son muy relevantes, que podemos pensarlas, que podemos ir reflexionarlas y compartirlas, que es primero la noción de grupo, ¿sí? Yo no sé si ubican a Pichón Rivière, ¿verdad? Que es un psicoanalista grupal argentino, que yo Sí. creo que entrega ciertas coordenadas para pensar la grupalidad que son bien interesantes. Entonces, para Pichon Rivière, un grupo es un conjunto primero restringido de personas que están ligadas temporoespacialmente y donde existe una articulación de una mutua representación interna. Que ahí, esto de la mutua representación interna la vamos a ligar posteriormente a la noción de vínculo, ¿sí? Es decir, una de las particularidades del vínculo es que hay una representación de un nos. Y una representación de mí en relación al otro o con relación al otro. Entonces se proponen en forma explícita o implícita una tarea. Esta tarea va a constituir su finalidad y van a interactuar este grupo a través de complejos mecanismos de asunción y adjudicación de roles. ¿Sí? Esto, para poner ejemplos, ahí ustedes también nos van nutriendo con sus propias experiencias de grupalidad. Pasa mucho, por ejemplo, me voy a salir un poco de los grupos terapéuticos para irme a los grupos humanos, ¿sí? Por ejemplo, cuando fallece alguien, cuando fallece alguien y dan la noticia, ¿sí? Las personas los miembros del grupo van a asumir o se van a adjudicar distintos roles, ¿sí? Quizás va a haber uno que va a estar imposibilitado o inhabilitado para poder, no sé, llamar a la funeraria, establecer, ¿sí?, contacto con los otros parientes, y ahí va a aparecer otro miembro del grupo que va a tener la función, por ejemplo, de consolar a este familiar que está más inhibido, que está mucho más angustiado. Quizás va a haber otro que diga, ok, ya hay que hacer las cosas, entonces llama a la funeraria, me coordino con los familiares, que el velorio, ¿sí? Entonces, ahí les puse un caso extremo. En general, en los casos extremos, los roles de los grupos tienden como a radicalizarse un poco, ¿sí? Pero en general en los grupos existen cierta adjudicación de roles y también van apareciendo nuevos roles en el grupo, ¿sí? Por ejemplo, el rol del mediador o el rol, como mencionaba ahí Lorena, del portavoz, ¿sí? ¿Alguien que quiera como complementar algo a la definición de grupo? Vamos a seguir entonces. Ok. ¿En qué consiste la intervención grupal? Como sabemos, es una intervención social que va a estar basada en una acción programada, es decir, va a estar pensada previamente, diseñada previamente sobre un colectivo, un grupo, cuya finalidad va a ser el cambio, ¿sí? Para mejorar su situación. Esa es una de las finalidades. Yo también pienso que las intervenciones muchas veces se orientan no solamente al cambio, en otras ocasiones tienden, por ejemplo, a orientarse a la estabilización, ¿sí? Pero ya sea la intervención como objetivo para el cambio o para la estabilización,
el objetivo último va a ser mejorar la situación actual. Entonces la intervención consiste en una serie de actividades, tareas programadas con detalle, con una determinada metodología de trabajo, con la finalidad de obtener un fin. Quiere esto decir que la intervención va a requerir el trabajo de profesionales que se han puesto de acuerdo para desarrollar dicha intervención. Entonces, la idea es que estamos en una situación inicial, que la idea sería poder tener claridad respecto a cuál es esta situación inicial, cuáles son las problemáticas, cuál es la necesidad, cuál es el perfil, ¿sí? Para poder transitar a la situación deseada. Entre los objetivos de la intervención grupal son bastantes, ¿sí? En una primera instancia va a ser ofrecer un espacio de encuentro donde las personas se sientan escuchadas, donde se sientan apoyadas, donde puedan compartir su experiencia, sus preocupaciones, emociones y que se sientan protagonistas de sus procesos. Desde aquí, desde esta primera definición, ya encontramos quizá o podemos remitirnos a personas que tengan cierta resistencia al espacio grupal, ¿sí? Así como porque yo tendría que contar las cosas que me pasan a un grupo, a otras personas. Esas resistencias también van a ser importantes a la hora de leer la dinámica grupal. Por otro lado, el trabajar de manera colectiva, aspectos relacionados con el desarrollo personal, con su interacción social, la ocupación del ocio y tiempo libre, y su realidad escolar y o formativa. La dinámica de grupo va a contar con una serie de ventajas como el fomento de la creatividad, el enriquecimiento de las ideas y actitudes individuales, con las aportaciones del grupo, la asunción de normas de funcionamiento para el trabajo en equipo, etc. Aquí hay un punto importante que lo vamos a revisar en algún momento en el módulo, que tiene que ver con las normas de funcionamiento grupal, ¿sí? Porque por un lado estas normas pueden ser, están atravesadas, estas normas primero, por aspectos institucionales, ¿sí? Es decir, la institución también nos va a posibilitar o limitar en términos de cuál va a ser la norma de regulación, de funcionamiento de este grupo. Por otro lado, va a estar el terapeuta y el coterapeuta, ¿sí? Que pueden, por ejemplo, ahí explicitar cuáles van a ser estas normas, pero por otro lado también está el modo en que los sujetos van o pudiesen también crear o generar cuáles van a ser las normas de funcionamiento grupal, ¿sí? Y cuando los terapeutas hacemos la apuesta de que estas normas provengan desde el grupo, tiene ciertas ventajas que, por un lado, apela más como a la autorregulación que a la heterorregulación, ¿sí? Y también en términos del encuadre, porque no es lo mismo encuadrar desde la institución o encuadrar desde el terapeuta, ¿sí? Que ya sabemos que tiene efectos, o sea, que tiene que ver con los efectos terapéuticos propiamente tal, sino que cuando las reglas o las normas están estipuladas desde los mismos usuarios, el encuadre los va a interpelar a ellos mismos. Es como, pero si ustedes llegaron a este acuerdo, ¿verdad? O llegamos como grupo a este acuerdo, ¿sí? Entonces hay como distintas estrategias para la definición de las normas de funcionamiento grupal. Profesora, Cuénteme. no, es que yo, disculpe, pero me quedé en la diapo anterior, que solo quisiera ¿Ya? agregar que Adelante. además este tema de trabajar de manera colectiva, yo creo que es importante también considerar el género, ¿sí? Lo que se ha visto, por ejemplo, en grupos de mujeres, ¿verdad? O mixto en el tema de adicciones, es que las mujeres tienden a inhibirse mucho más cuando el grupo es mixto. Las mujeres requieren un espacio íntimo para contar sus temas personales, ¿verdad? Por lo tanto, no todos los temas se pueden tocar en una intervención grupal de las mismas mujeres. Entonces yo creo que es importante considerar el género en la creación del grupo. Solo quería aportar eso. De todas maneras, Mariana, sí. Y también lo vamos a revisar, cuáles son las consideraciones en el... pero ese viene un poquito después que revisemos esto, pero toda la razón, Mariana, el género
influye bastante en términos de la posibilidad de que puedan efectivamente hablar, comentar lo que les sucede, no sentirse juzgadas. ¿Mm? Sí, gracias. Gracias. Y bueno, el grupo también se puede conceptualizar como vía de entrenamiento. Está siendo tenido en cuenta la intervención con personas, particularmente en situaciones de exclusión, ¿sí? Como grupos de autoayuda, de entrenamiento de habilidades sociales, de formación ocupacional, etc. Y el empleo de acciones grupales se considera en todo caso como complemento a la intervención individual. ¿Mm? Para adelantarme un poco, otra de las características que tiene el grupo, para mí al menos, tiene que ver con que justamente en la misma lectura del grupo aparece mucho como uno puede evaluar también el estado psicopatológico de los usuarios, ¿sí? Por ejemplo, si está más bien interferido o si hay un pensamiento muy concreto o conductas muy perseverantes, ¿verdad? Es como que también nos nutre mucho respecto a la evaluación diagnóstica incluso del usuario, ¿m? En el espacio grupal. Ok. Respecto al sentido de la intervención grupal, por un lado, como había mencionado Michael al comienzo, hay una disminución del aislamiento emocional. Yo esto lo encuentro particularmente interesante en el caso de personas que atraviesan, por ejemplo, cuadros depresivos o con primer brote de esquizofrenia, ¿sí? Donde justamente hay un aislamiento social importante en la manifestación del cuadro. Entonces, en ese sentido, el grupo aporta en términos de que permite compartir, permite sentirse identificado con otras personas, permite generar lazos, ¿sí? Uno puede ir trabajando cómo comunicar necesidades de un modo directo, idealmente sin miedo a ser juzgado, ¿sí? El tema del ser juzgado, ¿no? Si bien por un lado va a estar muy vinculado a las normas que aparezcan para el funcionamiento grupal, por otro también como a los propios resquemores, a los propios temores de qué va a pensar el otro de lo que yo estoy diciendo. ¿Mm? Y bueno, facilita que cada miembro haga un ejercicio de reflexión al verse reflejado en los demás. Por otro lado, hay posibilidad de aprendizaje interpersonal, por supuesto, a diferencia de la terapia individual, y que de hecho uno en la intervención individual lo que hace es como uno trae a otros, ¿verdad? Como trae a otros en el discurso del paciente. ¿Sí? El paciente va a evocar, por ejemplo, a su mamá, a su pareja, pero ellos no van a estar ahí en el box con nosotros, ¿sí? Algo que es interesante en términos grupales es que ya no son otros discursivos, sino que son otros que están, que habitan cuerpos, ¿verdad? Que están en interacciones, ¿sí? En ese sentido, ofrece una multiplicidad de interacciones, pudiendo ofertar más variedad, más alternativas. El espacio grupal puede ser un escenario donde la persona puede poner en marcha nuevos modos de vincularse y de expresarse. Yo creo que eso es como reinteresante respecto a la oferta de lo grupal. Sí, es como puede permitir pensar, bueno, cómo yo me estoy vinculando, eh, si es que hay o no nuevos modos alternativos de vincularme, y también de la expresión de las propias necesidades o del propio estado anímico. Por otro lado, va a aportar sentido de pertenencia, puesto que el formar parte de un grupo va a facilitar el compromiso individual y grupal, favoreciendo también pensarse a sí mismo en la grupalidad, ¿sí? De hecho, yo no sé si les ha pasado, bueno, yo cuando estaba como escribiendo estas clases, yo hablaba o yo pensaba, bueno, estamos hablando del grupo como en la normalidad, por así decirlo, con todas las comillas que tiene esa frase, esa palabra. Pero ¿qué pasa hoy en día con los grupos? Sí, yo creo al menos donde yo trabajo en el Hospital Barros Luco, en la parte de psiquiatría, y efectivamente la unidad donde yo trabajo, una de nuestras grandes prestaciones es lo grupal, ¿sí? Es como el fuerte de nuestra intervención es lo grupal, y actualmente no la podemos ofertar, ¿sí? Entonces, bueno, el mismo hecho de que estas clases sean online, de que ustedes, menos mal, se conocían de antes, se reconocen, quizás es rico para ustedes como mirarse, ¿verdad? O comentar o escucharse entre ustedes, porque ya tenían un cierto sentido de pertenencia, ¿sí?
Pero hoy en día estamos en un momento donde hay que repensar las condiciones materiales y simbólicas de la grupalidad. Yo no sé si le ha pasado a usted encontrarse con ese problema en sus lugares de trabajo. De hecho, hay que sumar ahora el tema de la distancia social, de Ajá. que ni siquiera puede haber el tema del contacto, que a veces también es útil como para contener. Hay que como un metro de distancia entre cada persona, ya provoca en el grupo como otra sensación, otra dinámica que uno no lo consideraba y ahora hay que tenerlo muy presente. Entonces, es una dinámica igual que es como un descubrimiento para todos ahora. Exacto, tal cual. Ujú. Para el resto, ¿cómo ha sido el trabajar? Yo creo que no han podido trabajar en grupo, po. Y si lo han hecho, o si lo han hecho, ¿cómo lo han hecho en este contexto? Yo creo que hemos tenido que transformar finalmente las dinámicas grupales a esta, o sea, pensando en el trabajo, a esta Ujú. modalidad virtual tecnológica. Y por supuesto que no es lo mismo. Yo creo que en un inicio, quizás, no sé si le ha pasado al resto, pero a mí me ocurrió que en marzo pensé que iba a ser como momentáneo, quizás solamente por marzo vamos a hacer este trabajo virtual y todo, pensando siempre que íbamos a volver a la, entre comillas, normalidad pronto. Ujú. Yo creo que ahora a esta altura, ya pensando en mayo, eh, uno tenía que incorporar o aprender a cómo interactuar con tu, por ejemplo, a mí me ha pasado con el equipo de trabajo, en Ajá. términos de comunicación, Ujú. en términos de utilizar ya sea Teams, el WhatsApp, el audio, he ocupado muchísimo el audio en el WhatsApp ahora último, Ajá. y también por los correos. Siento que también ahora, más que grupo, es como un grupo virtual nomás, pues, pero no es hoy se me fue la palabra, pero finalmente está como todo en el aire y todos nos contactamos a través de la tecnología nomás. No hay un abrazo, no hay un saludo, un mirarnos a la cara. Creo que hemos tenido que transformar todo lo que es la interacción. Y como decía el Michael, igual, pues, lo de los 2 metros de distancia lo hemos ido incorporando en nuestra mente, en nuestro hacer. Y yo creo que, no sé si les ha pasado, pero yo creo que donde se nos ha metido tanto esa idea, hemos olvidado un poco también como la interacción con el otro. Sí. O a la vez también creo que nos ha generado como, o a mí me ha generado, estoy hablando como en general, pero a mí me ha generado de que como que si la gente se me acerca mucho en la calle, como que me alejo Eh, automáticamente. Como, no sé, como algo bien impuesto, pero que lo hemos ido transformando. ajá. Súper. ¿Alguien más que quiera añadir a lo que dicen los compañeros? Definitivamente hay cosas de la interacción que cambian en este contexto. A mí me pasa en lo particular a propósito de la manito de la Mariana, como de se ve donde se ve la manito, es que justamente el tema del turno de habla para mí ha sido un tremendo desafío en esto, ¿sí? Como, porque a veces uno está hablando, pero otro habla y chuta, ya uno, entonces se calla y los dos se callan, ¿sí? Entonces como hay algo, el turno de habla que todavía no lo tenemos tan incorporado en estas plataformas en términos del trabajo con nuestros usuarios, al menos los que trabajamos en el servicio público, sabemos muchas veces que nuestros usuarios no tienen las condiciones materiales, ya sea computador, ya sea conexión a internet, ¿sí? Para poder participar en, o sea, y de hecho después viene el tema de la plataforma, que se va a hacer Zoom o Microsoft Teams, ¿sí? Y claro, yo creo que hay algo, como mencionaba ahí la Verónica, es un grupo que es un grupo virtual, pero que tiene ciertas características también. Es decir, por un lado sabemos que hay presencia, ¿sí? Ustedes me están escuchando, yo sé que del otro lado alguien me está escuchando, ¿sí? Me responde, comenta, es decir, hay presencia. ¿M? Lo que no está puesto en juego es el cuerpo, ¿sí?
Entonces, es como un nuevo modo de grupalidad que tiene algo del modo anterior, ¿verdad? Sabemos que hay un otro al otro lado, no sabemos y no podemos tampoco, como no podemos medir qué tan presente está el otro como cuando estamos de forma presencial. Y definitivamente el componente que queda fuera es el cuerpo, ¿sí? El cuerpo en el encuentro, ya sea no necesariamente tocándose, ¿sí? No necesariamente, oye, ¿cómo está? Y un saludo, un beso en la mejilla, sino como el cuerpo se pone en juego en la interacción con los otros. Entonces hay algo de eso que es bien significativo y que, bueno, hay que seguir pensándolo también, su efecto. ¿Mm? Sí, a mí igual me ha ocurrido que el hecho de, por ejemplo, estar ahora mismo como todos mis compañeros frente al computador o frente al celular, después como, no sé, dicen, ya, vamos a otra reunión. Y como que ese vamos a otra reunión choca un poco como con tu cuerpo, porque simplemente cambias de página. No es como Claro, que tú vas a ir a otro lugar o te vas a dirigir a otro espacio. Que igual exacto, lo hemos discutido con mis colegas en la universidad. tal cual, tal cual. Y otra arista que es re interesante, que si habrá un terapeuta ocupacional por acá, en este grupo. Sí, somos dos con la Ah, Jenny ya, y yo. Verónica, tú eres terapeuta ocupacional. Sí. Ahí tú me vas a ir corrigiendo lo que voy a decir, pero Ya. yo tengo la impresión de que en términos de roles ha sido también muy interesante esto de la grupalidad virtual, ¿sí? Sí. Porque tenemos nuestro espacio físico, que es nuestra casa, pero en la normalidad, ¿sí? Teníamos, no sé, nuestro lugar de trabajo, teníamos rol de trabajadoras, ¿sí? En la casa, dueña de casa, madre, pareja, sí. En la universidad, profesor, estudiante, qué sé yo. ¿M? Y acá es como que en un mismo espacio físico, que es la casa, confluyen una multiplicidad de roles que también hace que haya cierta particularidad en esto. Es como uno se abstrae, por así decirlo, de la casa, estamos aquí compartiendo, hablando del grupo, ¿sí? Pero quieralo o no, cuando vayamos al break, lo más probable es que inmediatamente tengamos que conectar con otro rol. No sé, ¿cómo lo verás tú, Exactamente. Verónica o Jennifer? Sí, o sea, por lo menos yo lo vi así desde en marzo y es algo que igual hemos discutido con varios colegas, como también en diferentes presentaciones que hemos hecho en la comunidad, de la misma situación, de que siempre frente a alguna emergencia, por ejemplo, yo soy de Punta Arenas, entonces yo no vivía acá en lo del terremoto, por ejemplo, y ahora estoy ¿Ya? en Concepción. ¿Ya? eh, Siempre frente a situaciones de emergencia va a haber un conflicto de todas nuestras actividades de la vida diaria. O sea, va a haber Mm, un choque que estamos con unas actividades completamente estables y que frente a una situación en particular va a haber un conflicto finalmente en el que no voy a poder seguir participando de la misma manera en todas mis actividades y voy a tener que modificarlas, voy a tener que mm, transformarlas finalmente. Y esa mm. transformación va a ir dependiendo de cada persona, de sus posibilidades, del contexto también, en este caso varias determinantes sociales de la salud, ¿cierto? Mm. Pero que la misma persona tiene que ir identificando cómo poder ir adaptando a esta nueva vida. Y esa modificación, claro, hay personas que ya lo han hecho, hay personas que todavía están viendo cómo hacerlo, y en este caso, claro, pensando en el trabajo-casa, efectivamente uno desempeñaba roles en el hogar específicamente y después cuando cambiaba de espacio al espacio de trabajo, ahí desempeñabas otros roles, ahora lo estás haciendo todos en la casa. Claro. Y ahí por lo menos lo que nosotros hemos conversado, que una pequeña estrategia que a algunos nos ha servido es el poder identificar un espacio dentro de la casa para desempeñar estos roles laborales. Ajá. Y no hacer todo, por ejemplo, en la pieza, o no hacer todo en la cocina, o no hacer todo en el living, sino como tratar de buscar un espacio, aunque sea pequeño, como para poder hacer esa diferencia de roles. Y así también eso nos ayuda a acomodarnos en nuestra mente, por lo menos, o nuestra sensación de que estamos haciendo diferentes actividades en los diferentes espacios. Exacto. Súper. Muchas gracias, Verónica. Ay, ¿Habrá alguien más que quiera comentar algo?
añadir a lo que estamos conversando? Ya, voy a seguir. Entonces, seguimos en características de la intervención grupal. El grupo, en su horizontalidad, va a conectar con la verticalidad del sujeto. Es decir, en el aquí y en el ahora el grupo va a emerger el sujeto con su forma de vincularse, de pensar, de manejar las emociones, entre otras cosas, ¿sí? Yo creo que una de las particularidades del trabajo grupal es justamente que hay algo del aquí y el ahora, ¿sí? Estamos en este momento, en este espacio, compartiendo un número restringido de personas o limitado de personas, ¿sí? Y la idea es que a través de eso aparece como, por así decirlo, como la subjetividad o la diferenciación de uno, ¿verdad? De uno respecto al grupo. Permite la elaboración de lo propio a través de lo ajeno. Yo creo que esa es una de las cosas interesantes que tiene la grupalidad. Es como, mientras otra persona habla y cuenta sobre lo que le va pasando en su día a día, o no sé, qué sé yo, en un taller de prevención de recaídas, ¿sí? El resto de las personas también ese relato los va interpelando, a ver, ¿y qué cosas son, por ejemplo, los factores gatillantes o los factores desencadenantes en mí, ¿sí? Entonces, bueno, esto que le pasó a ella o a él me hace recordar, pensar, sentir tal o cual cosa. Y por otro lado, también va a permitir la reintegración de aspectos escindidos del sí mismo, ¿sí? Cuando hablamos de aspectos escindidos, tiene que ver con aquello que dejamos desplazados de nuestro self, ¿sí? Y que en algún punto el grupo en su dinámica permite como ir reincorporándolo, ¿sí? Fortaleciendo, favoreciendo también la integración del sí mismo. Lo que encontramos muchas veces, por ejemplo, en trastornos emocionales, en trastornos psiquiátricos, justamente que hay un funcionamiento escindido, ¿sí? Es decir, que hay una noción del sí mismo que puede ser o muy polarizada o muy extrema. En algún punto el reflejo del grupo va permitiendo que uno integre distintos aspectos de uno, ¿sí? Es decir, uno no es tan malo, uno no es tan impulsivo, o en el caso de las mujeres, ¿verdad? Que hay una tendencia histórica, ¿sí? Al tema de la locura, por ejemplo. Entonces no fue tan loco lo que hice, había un sentido, ¿sí? Permite poder como historizar también las cosas que se hacen, en fin. Y en el tema en particular del tratamiento de la drogodependencia, el proceso grupal va a permitir que se haga evidente la idea de que no todo el problema es la droga en sí misma, ¿sí? Sino que hay aspectos de la persona que están bloqueando el dejar la sustancia. Entonces, por un lado, permite interrogarnos sobre la función de la droga, la función de la sustancia, y por otro lado, favorecer el espacio para pensar, bueno, qué de lo que estoy haciendo o no está impidiendo que deje de consumir. El participar de una terapia grupal va a ayudar al individuo a cambiar su visión sobre la adicción. Como nos comentaba Michael al comienzo, ya no se siente que es el único, ¿sí? Dejar de ocultar y hablar de un modo más libre. Permite reconocer la universalidad de los deseos, de los temores y angustia de los miembros. Hay usuarios a los cuales esto les es muy significativo, el poder saber que no son los únicos, ¿sí? Pero yo creo que esta característica en particular no interpela a todos los usuarios. Hay algunos que incluso nos dicen, ya, ¿y qué tiene si el resto tiene lo mismo? ¿Sí? A mí es el que me problema esto. Entonces, esta es una de las características de los grupos, pero tampoco es como donde se basa exclusivamente la eficacia o la eficiencia que puede tener la intervención grupal. Entonces, los aspectos que tenemos que considerar cuando proponemos una intervención grupal o introductorio, ¿verdad? Primero es saber cuál va a ser el sentido de la intervención, es decir, cuál es el efecto que se espera generar. En general, la gracia de la terapia, la psicoterapia, ¿verdad? Tiene que ver con que hay un ideal al cual uno espera apuntar. Entre ellos será estabilizar, por otro lado será movilizar, por otro lado será problematizar, dependiendo de las características del grupo, ¿sí? De su problemática. Y por otro lado, lo que hay que considerar es el famoso timing de la intervención.
¿sí? Y el timing es algo que uno considera tanto en las intervenciones grupales como individuales, porque muchas veces, y esa fue una de las grandes críticas que se le ha hecho, por ejemplo, al psicoanálisis, más que el psicoanálisis, a los psicoanalistas, es cuando, por ejemplo, se realiza una interpretación, que es una técnica muy característica del psicoanálisis, ¿sí? Pero que esta es apresurada, ¿m? Es decir, va a destiempo con el momento psíquico que está viviendo el paciente. Entonces, en este sentido, siempre es importante considerar en la intervención el proceso en el que está el paciente, ¿sí? Y por otro lado, aspectos tales como la alianza y el vínculo terapéutico. De hecho, en términos como de intervenciones, por ejemplo, siempre se va a sugerir que en la primera instancia, ¿verdad? Cuando se está creando el vínculo, uno pueda hacer intervenciones en la línea, por ejemplo, psicoeducativa o en la línea del señalamiento y la clarificación, y dejando ya posteriormente otro tipo de técnicas cuando ya el vínculo está más asentado, otro tipo de técnicas tales como la interpretación, tales como la confrontación, pero la confrontación no entendía como, a ver qué te pasa, ¿sí? La confrontación entendía como aquella intervención que se orienta a mostrar la discrepancia entre lo que se dice y cómo se dice, por ejemplo, ¿sí? Ahí podemos revisar con mayor profundidad como las distintas técnicas de intervención, que algunas, si bien están como muy pensadas para lo individual, también se aplican a lo grupal. Uno en lo grupal también señala, también clarifica, ¿sí? También hace confrontaciones, insisto, sin esta impronta a la confrontación como algo más directivo, más de como casi vinculado al conflicto, siendo la confrontación como poder dar cuenta de las diferencias, ¿sí? Como por un lado pasa esto y por otro lado esto otro, y cómo lo vamos a integrar. ¿Mm? Pregunta para ustedes, ¿qué es la alianza terapéutica y qué diferencia tiene con el vínculo terapéutico? Yo creo que la alianza terapéutica involucra más aspectos que el vínculo terapéutico. Creo que el vínculo terapéutico está dentro de la alianza, ¿cierto? ¿Ya? Pero la alianza involucra, me acuerdo que igual lo vimos en la clase pasada, pero involucra sí o sí el vínculo y también el trabajar en conjunto con el usuario sus objetivos de intervención. O sea, finalmente también como darle la confianza al usuario de que en conjunto vamos a trabajar hacia el mismo objetivo, que va a ser en base a sus propias necesidades. Exacto, esa es la alianza, ¿verdad? Es como el acuerdo o la co-construcción de objetivos terapéuticos. Por ende, uno trabaja como con la parte más consciente del usuario, ¿sí? Con la parte vinculada a qué es lo que ve como problemático y que está dispuesto a querer trabajar, ¿sí? Y el vínculo terapéutico remite a la relación que hay, ¿verdad? Una relación que es constantemente evaluada también por el usuario, ¿sí? Como de sentirse escuchado, de sentirse acogido, no juzgado. ¿M? Y en la alianza del vínculo van a haber aspectos que también son macros, que tienen que ver con la institución, como por ejemplo, no sé, terminología como la transferencia, ¿sí? Nosotros hemos escuchado hablar de la transferencia es como el lugar en el cual yo coloco a la otra persona, ¿verdad? Y voy estableciendo vínculos, ¿sí? O un modo de vincularme con esa persona desde ahí. Y también un pasito previo es la transferencia institucional, es decir, que nuestro usuario antes de llegar a nuestro dispositivo sanitario, ya hay una noción de qué es ese dispositivo, ¿sí? O del mismo hecho de, por ejemplo, no sé, que haya sido derivado desde el CEFAM. El usuario ya tiene una transferencia institucional, es decir, ya tiene una experiencia con esa institución que también va a tener efecto a la hora de cómo establece vínculo con el dispositivo al cual fue derivado y en el que nosotros trabajamos. ¿Mm? Hasta acá, Profesora, tengo una ¿preguntas, dudas? pregunta. ¿Sí? Tengo una duda. Con respecto al timing, ¿el timing existe solamente como grupo o se puede considerar un timing de grupo
y un timing de usuario en el proceso de intervención como dos cosas distintas, o debería más o menos ser lo mismo? Yo creo que uno cuando trabaja con grupo debiese evaluar tanto el timing del usuario de manera individual como el timing grupal. Porque quizás, por ejemplo, justamente si queremos como diseñar un grupo y vemos que hay un usuario que podría beneficiarse mucho, pero que quizás el grupo está vinculado, qué sé yo, como aspectos más, estoy jugando Michael, como, no sé, un espacio más catártico, y quizá el paciente está, no sé, recién pudiendo resignificar una experiencia traumática, quizás no es la mejor idea que participe en este grupo que tiene características más de catarsis, ¿sí? Entonces yo creo que también es importante considerar el timing individual del usuario a la hora de incorporarlo al taller o a la intervención grupal que vamos a realizar. ¿Mm? Y profe, se me ocurre un caso que ya el grupo está constituido, hicimos la selección adecuada para el momento, pero durante el desarrollo del taller a largo plazo, eh, ocurre un evento que desestabiliza a un individuo. ¿Es recomendable sacarlo para no afectar la dinámica del grupo o se continúa y se trabaja por separado? Michael, me encanta tu pregunta porque yo siento que cuando uno habla como una de mis grandes críticas del mundo académico es que muchas veces como que nos quedamos en el ideal y mira, así debería ser el grupo y así deberían ser las normas y efectivamente en la realidad nos encontramos, por ejemplo, que en tal actividad no sé, se pone a llorar y se angustia y quizá hay una inquietud motora, ¿verdad? De uno de los usuarios, bueno, ¿qué hacemos? ¿Sí? Yo creo que ahí, Michael, justamente, como mencionaba anteriormente la Mariana, yo creo que por eso es importante el coterapeuta. También, entre muchas de las funciones del coterapeuta, yo creo que otra tiene que ver con mantener el funcionamiento del grupo. Entonces ahí depende mucho de cómo se trabaje en ese ambiente institucional. Pero al menos desde mi experiencia, lo que nosotros hacemos cuando hay un usuario que, no sé, se descompensa por tal o cual temática, así como que justamente, no sé, se abordó algo que, no sé, qué sé yo, las relaciones de pareja, y justo el usuario tuvo una pelea gigante con su marido en la mañana, ¿sí? Yo creo que ahí la función del coterapeuta ayuda un montón. Uno puede, por ejemplo, pedirle al coterapeuta que salga con la persona, que la lleve a un lugar donde la pueda contener como emocionalmente, ¿verdad? También y que el coterapeuta tenga las habilidades suficientes para ver si es que es necesario pedir otro tipo de ayuda, porque recuerden que hay distintos tipos de contención. La primera es emocional, en caso cuando ocurre en el grupo es una contención ambiental y emocional, es decir, uno le tiene que proporcionar al usuario que está descompensado, ¿verdad? Un espacio donde como que esté solito, solita, ¿verdad? Con el coterapeuta, ¿sí? Pero hay otros tipos de contención, es decir, si ya está muy descompensado, uno puede pensar en la contención farmacológica, ¿sí? Y recuerden que hay un último tipo de contención que es la contención física, pero que no corren los dispositivos en general en los que nosotros trabajamos, pero así para recordar los tipos de contención. ¿Sí? Yo quisiera agregar que no sé si no lo escuché, ¿no? Que también otro tema que hay que revisar bien es en la estructura o el lugar donde vamos a hacer la intervención, porque puede suceder justamente estas descompensaciones o porque pueden haber otros eventos externos que no pudiéramos manejar, no sé, un sismo, ¿verdad? O no sé, que hayan en el lugar, no sé, tiroteo, etcétera. Porque estaba recordando una oportunidad que hay una terapeuta ocupacional que estaba en la cárcel y, por ejemplo, a ella estaba con un coterapeuta y se cortó la luz. Ajá. Y en ese momento ella sintió un terror porque, claro, está trabajando con 8 usuarios, pero ella dice, en ese momento yo pensé que iba a haber un motín y entonces me iban a tomar a mí como rehén. Se pasó una serie de rollos, ¿no? Y era una situación inesperada. Entonces yo creo que también hay que regular con quién, dónde, y si ocurriera alguna situación extrema, ¿qué voy a hacer? ¿A quién pido ayuda? Y a veces los coterapeutas no están y entonces tiene que haber como lugares, zonas de seguridad. Yo creo que también ese es un tema no menor.
Sí, ¿Sí? totalmente de acuerdo, Mariana, sí. Y que ahí nos remitimos nuevamente no sé, a la institución, a la infraestructura, al reglamento, sí, totalmente. Y lo otro, Mariana, a propósito de lo que tú dices, yo estaba pensando cuando nos toca, cuando no tenemos coterapeuta, pasa algo que yo creo que lo han visto, que es como que hay usuarios que van tomando como un rol de coterapeuta, ¿sí? Sí, sí. Es como En re el colegio interesante siempre eso, el niño entonces, que colabora. claro. Tal cual, es como, o sea, su rol, no sé, institucional no es el de ser coterapeuta, pero van tomando roles de, como, claro, de acompañar, de contener a otros usuarios, ¿sí? O de poder hacer como esto de como de poder sintetizar el malestar que expresa el otro, devolvérselo. Hay habilidades que ahí van mostrando los usuarios y bueno, que son reinteresantes. Y Michael, para terminar de responder tu pregunta, yo creo que, claro, se sugiere que la persona que está descompensada salga al grupo y que el terapeuta pueda abordar lo que acaba de pasar con el grupo. ¿M? Y ahí que dé la posibilidad de, no sé, primero explicar, ¿verdad?, qué fue lo que pasó, por supuesto, sin profundizar en la historia, en la ficha clínica del usuario, ¿verdad? Quizás normalizarlo también un poco, también puede referirlo como a la experiencia de todos, ¿verdad? Como mira, esto que interpeló, qué sé yo, al compañero o a la compañera también quizás no interpela a todos, son experiencias, ¿sí? Como que la idea también es como poder situar como la erupción que acaba de pasar. ¿Mm? Y dar espacio para que comenten, para que pregunten, ¿sí? Y bueno, también decir que posteriormente se pueden acercar a la compañera o al compañero, que hay, al menos sí lo hemos abordado en el dispositivo donde yo trabajo. Bueno, sí, sí, Y ahí tal vez sería también como evaluar la continuidad de la intervención grupal. Estoy pensando en donde trabaja Michael, ¿no? Que claro, toda la actividad, en general las actividades son grupales porque es una comunidad terapéutica o un programa residencial. Y entonces a veces hay centros en donde las primeras semanas el usuario, la usuaria no se incorpora a las actividades grupales, sino que va de a poquito integrándose, ¿sí? Entonces sí, también para ir viendo cómo es su interacción ahí a nivel grupal. Entonces también creo que a veces también puede suceder eso, ¿no? Que alguna persona pueda mantenerse fuera del grupo hasta que esté en mejores exacto, condiciones para. totalmente de Eso. acuerdo, totalmente de acuerdo. Sí, sí, también hay información sobre el estado de la persona, sí. Y quizá ahí poder como integrarla a grupos que, no sé, pues que no movilicen tanto afectivamente, ¿verdad? Uno parte quizás con talleres que son más, no sé, de estimulación Lúdico. cognitiva, lúdicos, recreacionales, exacto. Eso. Sí. Y también otra sugerencia es que después lo puede hablar la persona con su tratante, ¿verdad? Porque muchas veces los terapeutas grupales no somos necesariamente el terapeuta como individual del usuario, ¿verdad? Ya pues, estimadas y estimados, siendo las 10:30, les propongo que vayamos a un break, que comamos algo, que nos hagamos un cafecito. ¿Cuándo les parece que volvamos? ¿Cuánto damos de break? Voy a hacer un ejercicio que hizo el profesor anterior, media hora. ¡Media hora! Ya, vamos a negociar.